Manuel María, muy querido. Y entonces, estos señores, estos divos jurídicos, sí, hay que hacer una cita con 2 semanas de antelación y después uno sufre si va a llegar, no va a llevar, llega y no llega. Y aquí está don Manuel Sierra, Manny Sierra, que los años le han caído muy bien. sí, le sienta como el vino. Pero hay un colega de él, muy satírico e irónico, que dice que no son los años, que es el bienestar. Ay. Ni una ni la otra. Sino todo lo contrario. La disciplina. También. Pero la disciplina trae bienestar. Sí. Bueno, la disciplina te trae salud y te trae todas las otras cosas. Yo no sé si el bienestar es... Vamos a ver qué entendemos por bienestar. El bienestar no depende del entorno, depende de sí. Pero a veces el entorno, si está muy contaminado, tú sufres. Bueno, contaminado en real, literal. Si hay contaminación, tú te puedes mantener... Ay, ustedes están muy profundos. Bueno, don Manuel Sierra, están ocurriendo algunos... Hay detalles jurídicos, hay detalles institucionales que a uno a veces se apena, y lo hemos hablado con usted varias veces, que las escuelas de derecho no tengan posiciones firmes sobre el Estado de Derecho, que cada vez menos organizaciones, porque la organización es importante en la sociedad, ya como que no que ignoren, olviden, omitan determinados temas, y va pasando y pasando, y uno dice, o olvidaremos todo y nos manejaremos con esta precaria institucionalidad, o definitivamente no importa el Estado de Derecho cuando se imponen tanto voluntades jurisdiccionales como voluntades políticas, como poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Sin mencionar casos específicos, estoy exagerando, y hoy hay una cerecita en el bizcocho, en este. ¿Qué le parece a usted, que vive de la profesión, que la profesión más política es la profesión de abogado, tú sabes, de derecho? Bienvenido, Manny, siempre es un agrado tenerlo. Muy buenas tardes a todos. Gracias para ustedes por recibirme. A mí me llama bastante la atención, porque como yo vivo actualizándome, y generalmente para tú actualizarte, tienes que salirte del área local. Y entonces, o cuando tú comienzas a ver los cruces que tú haces con estudiantes de otros países de habla hispana, y entonces uno ve dentro de la crisis que puedan tener cada uno de los países, porque en América Latina somos una cuestión extrañísima, pero aún así en América Latina, en las otras regiones, uno ve que hay un poco más de institucionalidad, o por lo menos un interés porque permanezca la institucionalidad, y un interés por la gente alcanzar mejor nivel de preparación. Yo creo que con nosotros eso no está ocurriendo, y a mí, además de que me da miedo, me resulta hasta frustratorio, por llamarle de alguna forma, porque distinto a lo que nosotros, los que somos del siglo pasado, nosotros somos tres gente del siglo pasado, ¿verdad? Aunque tratemos de hacer un esfuerzo por actualizarnos y de vincularnos a una palabra muy de moda ahora, a la inteligencia artificial, porque todo te conduce a inteligencia artificial, aunque tú no sepas de qué se trata. Bueno, vamos a hablarla, y definitivamente tú estás en la moda, porque puedes colocarte en la onda de la inteligencia artificial. Nadie sabe lo que es. Casi en el 100% nadie lo maneja, porque es un tema de ingeniero prácticamente, más que de cualquier profesional. Bueno, pero bien. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, y sobre todo cómo se trata de rescatar en muchos de estos países la parte de la filosofía, o sea, del conocimiento básico, y que nosotros, las universidades nuestras, es una degradación enorme que tiene. O sea, las escuelas primarias, las secundarias y las universidades. Entonces, de verdad que uno algunas veces no sabe a dónde va. Unas veces yo digo, ¿y a dónde vamos a terminar? Porque se nos prometen todos los días. Y, por ejemplo, los últimos cambios políticos que ha existido en el país, se nos ha prometido que vamos a tener un país mucho más institucionalizado. Y en honor a la verdad, desde mi área, ¿verdad?, en la que uno se desenvuelve, yo creo que hemos ido de mal en peor. ¿Cómo va a ser? Este tipo de
posiciones resulta desagradable, porque aquí tú tienes que ponerte en la onda para que te den aplausos, y si tú no estás en el círculo o en la vía de los aplausos, te ven mal, te sacan, tú eres un paria. Exacto, o sea, tratan de segregarte del camino, o tú te tienes que apartar, porque no vas a poder entrar a los círculos donde la búsqueda, ¿no? Donde el oportunismo es un tema, es el pan de cada día. Y el que no se presta a eso, o se sale o se agacha. O se sale o se agacha, o te pones a comprar el libro, o te pones a leer el libro y vives solo y los comentas tú solo. Porque lógicamente, si tú los compras y los usas, tienes de alguna forma que tratar de exponerlo, de discutirlo. Bueno, pero bien, yo veo que las cosas no, desde hace tiempo lo vengo diciendo, que las cosas no marchan bien, y que la institucionalidad parece que cada vez se pone más de fiesta, se va de vacaciones, lamentablemente. Y hay que dejar constancia de ese interés por mantenerse actualizado, porque este hombre sigue estudiando de manera virtual. Sí, no, por eso es que ha habido dice, no, yo estoy estudiando, ahora no puedo conversar sobre la cotidianidad. Comenzamos por lo que va a ocurrir el domingo, sin dejar de pasar por el último decreto, el más reciente decreto del presidente. Nos entretuvieron con el Procurador General Independiente, no el Ministerio Público Independiente, porque siempre tratamos de hacer la advertencia, son cosas distintas. Claro. Y el presidente tuvo la pancarta verde de cuando yo llegue al Ministerio Público Independiente, de varias propuestas que aparentemente discutíamos y hacíamos sugerencias. El presidente ha hecho una obra de prestidigitación, así como el mago en el Cibao, Cucharimba, que nos criamos con él. Y él ha permitido que todos repitan que él ha logrado lo que nadie había hecho. Y yo propongo mis 7 adjuntos y propongo a Manuel Sierra que sea procurador, y el Consejo Nacional de la Magistratura dice que sí. Y eso sí va a ser efectivo ahora. Lo que podría ser un cambio va a ser efectivo en el 2032. Y seguimos aplaudiendo, Manny Sierra. ¿Y entonces? Eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, las cosas se hacen mal, tú fracasas en el discurso, tú fracasas en las propuestas y recibes mayor nivel de aplauso. Sí. Y recibes mayor nivel teóricamente, de popularidad. Yo no lo creo, porque la mejor muestra es lo que ha pasado en las últimas semanas. O sea, yo creo que el propio gobierno se sorprendió, bajo el entendido de que le decían que los niveles de popularidad y de simpatía y de buena querencia que tenía la ciudadanía con él era de verdad. A partir de toda esta ola incontrolable de reformas, entonces los de arriba se dieron cuenta que las cosas no andan como teóricamente le habían dicho. Con lo que tiene que ver con el Procurador General de la República, la comunidad jurídica, que yo no sé, los abogados dominicanos somos muy rutinarios. Vivimos en una rutina de búsqueda diaria. O sea, hay poca preocupación de las universidades por alcanzar mayores niveles de conocimiento, sin decir que no haya personas individuales jóvenes que traten de alcanzar niveles importantes de conocimiento. Lo que yo estoy viendo y me aventuro a pronosticar es que después del 32 y posiblemente a partir del mismo 32 se genera una crisis con el Procurador General de la República. No sé si ustedes recuerdan cuando en uno de los gobiernos de Leonel Fernández salió y designó a Mariano Germán Indotel, en claro. Indotel. Eso generó una crisis que no pasó a mayores, ¿verdad?, con el presidente de turno, porque entonces tenía un funcionario que no le era afecto en ese momento. Yo creo que con el Procurador General de la República, que lo va a escoger el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora tiene, digamos, el Poder Ejecutivo mayor nivel de poder que lo que tenía antes, cuando venga un nuevo gobierno se va a encontrar con un Procurador General de la República, por lo menos durante los 2 primeros años, el procurador más 7 adjuntos,
que no van a ser de la designación de ese gobierno. Entonces, el gobierno que venga, si pretende de alguna forma combatir los actos de corrupción, que es lo que más se entiende que se lleva un procurador, o sea, se ha señalado un procurador como para combatir actos de corrupción nada más. El procurador está para representar los derechos, digamos, de la persecución de la criminalidad en términos general. Pero el discurso básico de la designación de todas estas teóricas modificaciones no son más que para combatir los niveles de corrupción. Fíjense que ese ha sido el argumento central para esta modificación constitucional. Combatir los actos de corrupción. Generalmente del gobierno anterior. Correcto. Pero cuando llega un nuevo gobierno que se encuentre con un procurador que viene del gobierno anterior, designado, hombre de confianza del gobierno anterior, entonces eso necesariamente con el gobierno que llegue va a producir una gran y enorme crisis. Nos preguntan de manera insistente quién está hablando. Es el abogado Manuel Sierra, Manny Sierra. Los piropos déjenlo para después. ¿Quién habla? Es Manuel Sierra. Seguimos. Porque como nosotros sí, porque veníamos de tomar café juntos, claro. Todo. Oh, gracias. Por eso estaba mirando. Entonces, Manny, pero si se decidió esa propuesta, quizás fue porque se evaluó de la manera más sensata posible y que no lo descubran, como esos juegos de niños. La sorpresa está en aquel rincón. Pero que no lo sepan. Porque sí. Es algo tan elemental y tan... Fuimos por lana y salimos trasquilados que yo no puedo entenderlo. Realmente. ¿Y eso también tiene un candado que no se puede modificar? Los candados se muecen. ¿O es el lavador? Bueno, el gobierno que venga... Es que yo creo que necesariamente el nuevo gobierno que llegue a partir del 32, ¿verdad? Ajá. Tiene que coger una pinza y romper todos los candados. Ándala, porra. Eso va a ser entonces otro un soplete. Sí. Un soplete. La pinza claro. Es más delicada. Porque es que yo no creo en eso de los candados. Finalmente el soberano es el que debe poner los candados, que es el pueblo. O sea, tú puedes poner 25 candados, los candados de Rogelio, y al final es el pueblo el que va a poner el destino final de lo que debe pasar. Y cuando viene a ver en ese tiempo ya la cerradura va a ser digital. Y nadie está avistando que también puede generarse una crisis en el propio Ministerio Público con el Procurador General de la República. Fíjense. ¿Cómo así, Manny? Porque hay una cúpula del Ministerio Público y como en todas las instituciones donde tú vas creciendo, haciendo carrera, ¿verdad? Que es el objetivo de la ley orgánica. Todo el mundo quiere llegar a ser general. Entonces, si tú me frenas y te quedas con 25 generales durante 5 años, sí. Los coroneles, los tenientes, los capitanes no van a caminar. Entonces, en el Ministerio Público, y yo no sé si ustedes han podido ver, pero yo tengo la ligera sospecha y casi también me aventuro a ser un poco prejuicioso en esto. A raíz del caso de Hugo Veras, hay unos elementos que yo no logro descifrar. Si es que hay un recelo en el fondo con este caso y con este expediente. ¿Por qué? Porque en algún momento algunos de las personas que fueron referidas, que parece que han sido un poco opacadas, luego que se genera la medida de coerción y que uno o algunos de los imputados generó que había generado parte de la crisis con la parte de los semáforos y la cuestión de ir rompiendo las cámaras y esas cuestiones, era una persona que también se mencionaba como posible Procurador General de la República, designado por el Poder Ejecutivo como posible Procurador General de la República, que es el caso de Jorge Luis Polanco. Entonces, eso a mí me huele que desde la cúpula... El del bajadero, como dijo el señor. Exacto. A mí me huele que desde la cúpula de un ala del Ministerio Público, que han entendido que fruto de su esfuerzo y como dice el vulgo de habérsela jugado, también necesitan alcanzar el grado de general. Entonces, ¿cómo es posible que tú me traes desde fuera a un político y entonces yo que he hecho carrera
Guayando la yuca. Exacto, he llegado a general, pero yo necesito dirigir al resto. Tú no me vas a dar ahora la oportunidad a mí. Yo no sé si ustedes se han detenido a ver ese detalle. Y ¿será por eso que salió el decreto, de ese expediente el rápido. decreto doble entonces? Bueno, ese es... El presidente no es abogado. El presidente tiene a su lado abogados, excelentes abogados, extraordinarios abogados. Sí, claro. Que se presume que deben de aconsejarle, ¿verdad? Por eso son consultores, de que hay cosas que no es posible que se hagan. Este decreto, que inclusive choca con la misma naturaleza de las dos funciones. Impresionante. No debió ser posible. Pero el decreto no lo hizo el presidente. Lo hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que más que criticar al presidente sin querer excusarlo, la responsabilidad directa es de su consultor jurídico, que se presume debe saber que este señor no puede ocupar dos funciones al mismo tiempo, y que como político al fin, que también es el procurador, debe decirle, bueno, pero en su propio partido yo entiendo que hay gente que tiene también capacidad y que goza de los niveles de honestidad que se requieren para ocupar estos cargos. Y yo algunas veces me pregunto, pero es que en el partido de gobierno no hay otras personas con capacidad, o es que los otros son tan sinvergüenzas. La confianza. No, pues entonces es un partido que está lleno, es una cantera de sinvergüenzas y ladrones, porque si el presidente, con gente, o de incapacitados, que el presidente decide, no es la primera vez que lo hace, de poner a una persona a ocupar dos cargos al mismo tiempo, entonces es un asunto sumamente cuestionable. Pero se está ahorrando un salario, Manny. No, es que yo no sé, este es el único gobierno donde la gente trabaja gratis. Así. Bueno, sí. Porque tú te vas a encontrar, aquí, comenzando por el número 1. Pero está chocando el horario Sí, eso es también. terrible. La ley no dice que no puede tener impacto el horario también. Pero déjame decir algo. Óigame el problema es que compra y contrataciones es una especie de superestructura que vigila, que supervigila. Esa fue mi primera objeción. Claro. Y la manifesté. A las demás instituciones. ¿Por qué? Porque todo lo que se vaya a hacer que tenga que ver con compras y contrataciones, valga la redundancia, lógicamente tiene que verificarlo el responsable, el ciudadano responsable llamado Carlos Pimentel Florenzán. Claro, amigo mío. Pero resulta ahora que Carlos Pimentel Florenzán, asumiendo unas posiciones de una institución que realiza actividades que tienen que ser supervigiladas por compra y contrataciones, es decir, él mismo juez y parte y él mismo se supervigila. No, y un detalle que yo sé que puede ser inoportuno o imprudente, pero hay una minoría que conoce vinculaciones de algunas personas públicas. Imagínese usted, yo lo mencionaba antes de usted entrar a cabina, cuando le corresponda a los abogados muy cercanos a Pimentel Florenzán, que son representantes de grupos corporativos y de inversionistas extranjeros y nacionales, cuando le propongan un proyecto de alianza público-privada, ¿qué va a hacer ese muchacho? A consultarlos a ellos mismos. Y déjenme decir algo, a propósito de cuando utilicé el término bajadero, fue el término que utilizó un ejecutivo de la empresa Aurix cuando le dijo al país, y nada ha ocurrido, que durante un año el presidente le designó a esa persona que mencionó Manny, que reside en Santiago y que tenía muy buenos puntos para desempeñar el cargo de la independencia de la Procuraduría, que él había designado para buscarle un bajadero a la situación de la TAN Transcor Aurix. Por eso era que el contrato seguía. Y aquí no ha pasado nada. ¿En qué marco jurídico es que se establecen los bajaderos? ¿Eso es en el código? ¿Cuál es eso? ¿Eso está en el código civil? No es un código dominicano. En el derecho no administrativo. Escrito. Y otra cosa, a propósito del difícil papel. El caso es que el Ministerio Público tampoco se ha detenido, sobre todo a tomar en consideración, bueno, no sé quién, porque uno de los dueños del contrato, y hay que entender quién es el dueño del contrato, no el hijo, sino el padre, posiblemente,
desafían todo el poder denunció que también desde el ala del Ministerio Público, y eso es un asunto grave, se le había, digamos, llevado a la fuerza o se le forzaba, digamos, yo le llamo una especie de tortura psicológica. Es un método. Bien, correcto, tortura psicológica penalizado en tratados y convenios internacionales creados para eso, del que la República Dominicana es signataria. Se le había forzado de alguna forma, o se le había propuesto de alguna forma, a que implicara a uno para salvarlo a él. Eso por esa parte. Lo otro, lo de buscar el bajadero, es también un acto disfrazado, para llamarle de alguna forma, o para llamarle como yo entiendo que debe ser. Es un acto, digamos, por lo menos de corrupción en el discurso. Sí, pero ellos no tienen cómo mostrar eso, ellos no tienen cómo demostrar eso. Por eso seguro la PEPCA no le hizo Mira, caso. aquí me hacen... Bueno, que la PEPCA no, yo creo que ha investigado de manera sesgada esta parte, y posiblemente ha hecho una investigación, y entiendo yo hasta con algunos niveles de recelo, porque si ese proceso, que de hecho se venía investigando también de hacía mucho tiempo y el contrato estaba ahí, que de hecho a mí me parece que es un asunto más civil o administrativo que penal, porque estamos en principio hablando de un contrato donde las partes lo admitieron y lo firmaron. Por tanto, ese contrato ahora no puede ser que a alguien engañó, pero ese alguien duró un año firmando y haciendo eso, pero ahí yo lo ligo, pagando un 20%. Ahí yo lo ligo con el caso del bajadero que dijo el joven, que por cierto, también él ha mostrado imágenes de la frontera y de la corrupción en la frontera, y sigue insistiendo que él trabaja para el Poder Ejecutivo. Sí. Entonces nada pasa. Oye, Francis, asustado con esos datos. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato. En la Z101, esperando en la Z101. Continuamos, gracias por las observaciones. Lamentablemente estamos en un micromundo y uno sabe las vinculaciones, pero es cierto, si usted es honesto no importa, eso es verdad. Eso es verdad. En referencia a lo que hablábamos de la consultoría y lo más reciente, el más reciente desliz, ratificamos, creo que la opción que se utilizó es decir, no, él no va a cobrar en tal sitio, pero no es eso, es la ocupación, es el tiempo, son los intereses. Pero eso lo resuelven, usted va a ver que eso le dan para atrás. Muy claro, usted sabe que el presidente escucha, él es sensible, usted va a ver. Pero que escuche antes, como con la 124, debió escuchar antes. Mire, usted fue se preocupó con el asunto de las 3 magistradas en la audiencia de medida de coerción del caso Transcor, Latam, Aurix. No eran hembras todas, ¿no? ¿No? ¿Usted puede explicar sí, hay 2 hembras y un varón. Por eso. Eso parece. ¿Cuántos hijos tiene fulano? 2 hembras y un varón. ¿Y qué fue? Eso es como la única modificación en el Código Laboral, que en vez de sexo puso género y ya es un código transformador del sistema laboral en la República Dominicana. Y también lo repetimos, sin cesantía. Siga, Manny. No, lo que yo entiendo que la presencia de los jueces y juezas ahí deja mucho que desear, y también evidencia un poco de la ruptura de la institucionalidad en el país desde la Suprema Corte de Justicia. Porque fíjese ahora todo el problema que ha generado esa presencia. Resulta que ella está apoderada de otros casos de alegada corrupción, y que por tanto esas otras personas ahora que van a ir a ese proceso no tienen por qué tener la plena confianza de que esos jueces no vayan de alguna forma a responderle a ese mismo amo al que fueron a responderle en algún momento con su presencia a ese tribunal, a ese espacio. O sea, es decir, es una especie como de temor soterrado el que parece que tienen las juezas, y entonces para complacer algún tipo de requerimiento, de manera fugaz, se presentaron a la sala de audiencia. Pero eso no puede ser, Manuel Sierra. Usted está diciendo, no, estamos hablando de poderes y de instancias distintas. ¿Miedo a quién puede tener un juez? Miedo para nadie es un secreto que
los mayores niveles de poder para perseguir a quien sea, en este momento lo tiene el Ministerio Público. O sea, el poder que tiene en sus manos el Ministerio Público es el poder de Jesucristo. Y eso que todavía no es independiente. Es el poder de Jesucristo. O sea, el Ministerio Público, bueno, ahí tenemos lo que pasó en la Cámara de Cuentas. Estamos hablando que este es un órgano constitucional. Y jueces de la Suprema, y aquí hay que de alguna forma defender al Ministerio Público, porque quienes le autorizaron al Ministerio Público a que allanara a la Cámara de Cuentas, es una especie de sistema de homos invertido, fue una jueza de la Suprema Corte de Justicia. O sea, allanar un órgano de carácter constitucional bajo el entendido que obstruía la justicia. Escúcheme, yo estaba hablando de eso hoy mismo en un programa, pero el inicio fue un discurso del presidente. Sí. Diciendo que cada uno de esos integrantes de la Cámara de Cuentas era un corrupto. O sea, hay que poner ese antes, y de ahí vino la decisión del juez y algo insólito, el allanamiento de la Cámara. Yo digo que hay que leer al revés, porque finalmente nos quedamos sin Cámara de Cuentas. Claro, demostró su... ¿Quién se quedó sin el vigilante durante un gran tiempo o durante los últimos 4 años? ¿Quién se quedó sin el vigilante? Quien ciertamente debía tener vigilantes en el manejo de los fondos públicos. No, pero usted estaba escuchando. Hay que leer al revés. Cámara de Cuentas del Cambio. Recuerde el discurso de Eduardo Estrella como presidente del Senado, diciendo que esa era la Cámara que necesitaba el país, y el señor de la Sociedad Civil de Santiago, todo lo que decía. Ahí tenemos ahora, estamos descamarizados. Y con el agravante de que esa institución tú tienes que restablecerle en los años la credibilidad, porque ha resultado bastante lesionada. Entonces, esa es una de las cosas que uno debe lamentar. Si apostamos a que el país camine por un buen sendero de institucionalidad. Esa es una institución importante. Lo que llevó a cabo utilizando el poder exagerado del Ministerio Público, que todavía nosotros no alcanzamos a ver cuáles van a ser las consecuencias de este tipo de comportamiento o de actuaciones. Solamente uno puede reflejarlo en lo que está pasando en América Latina. Por ejemplo, uno agarra el Perú, donde los presidentes no duran 3 días. Tú agarras el mismo Ecuador, que mire por dónde va, que hoy no tiene ni siquiera luz. Tú agarras Honduras, tú agarras El Salvador, que ha establecido otra forma, pero que al final termina en los brazos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es cuestión de tiempo. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque a la figura del Ministerio Público se le quiso dar tanta independencia que perdieron el control, y ya fíjense por dónde va el sistema de democracia. Hay que verlo en un rango más grande en América Latina. Manny, si tuviéramos que hacer, porque con usted siempre el tiempo vuela, como aquel anuncio de una línea aérea. Parte 2 y eso. Si hiciéramos un recuento rápido de los casos fundacionales del cambio que están en justicia, ¿cuál es el destino inmediato de cada uno de ellos? Bueno, los casos unos van un poquito acelerados porque no sé por qué razón se ha tratado de llevar más a la ligera de lo que debe ser normalmente el curso de un proceso, porque un proceso no depende de una sola persona. O sea, el proceso depende de todos los que están ahí y del resguardo de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los que participan del caso, sobre todo de los procesados. Desde mi óptica, estos procesos conducen a todavía caer en muchos niveles de entuerto. Uno pudiera leerlo desde arriba hacia abajo y diría, bueno, pudiera pasar con muchos, con lo que pasó con el caso de Víctor Díaz Rúa y el señor Rondón. Pero después de muchos años. Exacto, y luego de haber sido lesionado durante todo el camino, con sentencias que condenan. Pero hay muchos de estos casos que van a morir en el camino, independientemente de que algún sector de la autodenominada sociedad civil pretenda que avancen, inclusive sirviendo de voceros muchos de sus asesores, de que los casos deben caminar y que los procesos son
más rápido de lo que debe ser y que hay algunos procesos que se han conocido retardadamente porque conforme lo establece la norma debió conocerse en 2, en 3 audiencias y que uno fue objeto de 44, de 92, 95. Pero con 12,000 y tantas páginas. Pero ese señor no le dijo que parte de esas cosas, de la lentitud del proceso, la generó el propio órgano persecutor con acusaciones que no sé cómo llamarle, con 12,000 y pico de páginas, un auto que la gente no lo ha dicho, el auto de apertura a juicio de algunos de esos casos tiene 11,600 páginas. Es un récord. Sí, y faltan menos de 8 meses. Bueno, pero ahí faltan minutos para que entre el gobierno que estábamos esperando. ¿Ya tiene su candidato a procurador o a procuradora usted? ¿Qué dicen en los corrillos? El próximo jueves, en la parte 2. Y ese no, así como... Es un procurador que va a designar, a propósito, el presidente de la República. Yo no veo cuál fue la diferencia con que lo designe directamente el procurador, como históricamente se había hecho. La manipulación que hizo. O lo que está pasando ahora, al final es lo mismo. Ahora, lo que yo no tengo duda es que va a haber una crisis en 4 años cuando venga un nuevo gobierno con ese procurador, que se lo van a dejar ahí al nuevo gobierno que venga. No le dañe la fiesta. Señores, muchas gracias por estar ahí. Gracias al doctor Manuel Sierra por complacernos. Muchas llamadas. Y ahí se quedan ustedes con el gobierno que estábamos esperando, que es el gobierno de la tarde. Me imagino la agenda complicada que tienen hoy, porque hay muchas informaciones. Y sí, que viene fresco. Fresco no una marca, sino dice Jean Suriel que la temperatura va a bajar. Pero en el Cibao, no aquí. Hasta mañana. Gracias. En la Z101 esperamos.